Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Qué gusto tenerlo. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo está impulsando algunas medidas para poder reactivar la economía, pero no solamente eso, sino para poder hacer reglas equitativas, iguales y transparentes para todas las empresas que deseen participar en las licitaciones estatales. Este es un gran paso, sin duda, para poder tener un escenario limpio a la hora de adjudicar proyectos, ya sean pequeños o grandes, en el sistema empresarial, porque habla mucho de la seguridad jurídica que puede ofrecer un gobierno al momento de dar obras para la infraestructura y desarrollo. Hoy tenemos con nosotros al viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducret, a quien quiero agradecerle inmensamente que haya aceptado la invitación en esta copada agenda que están teniendo los ministros. Gracias por estar con nosotros, viceministro. Está bienvenido a su casa. Es un gusto tenerlo aquí. No, ante todo, muy buenos días, Adelita. Gracias por invitarnos y parte de una de las políticas principales del gobierno va a ser la comunicación. Sí, y en eso estamos, y la comunicación no significa hacer publicidad o propaganda, es esto, salir a explicar, a dar la cara y a explicar lo que es un buen gobierno y su manera de actuar. Espero nunca pierdan esa buena costumbre. Bueno, espero nunca lo hagan. Por supuesto. Viceministro, en la semana que vamos a entrar pronto, ya a partir desde mañana, vamos a tener un sinnúmero de proyectos, o varios proyectos más bien, que iba a presentar el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional para poder reajustar las reglas del juego en cuanto a las licitaciones. Tengo entendido que es así. ¿Qué es lo que va a hacer diferente en esta nueva ley de contrataciones públicas? Bueno, ante todo tengo que decirte que ya se hizo el primer gabinete, sí, donde se mandó un mensaje claro, contundente, de lo que viene en los siguientes 5 años. Fue un gabinete que tuvo mucho énfasis en el sector agrícola, pero donde también se hizo una presentación y se le presentó a los ministros. Se va a comenzar a presentar a actores de la sociedad civil lo que es la nueva ley o la propuesta de nueva ley de contrataciones públicas para tener las reglas del juego claras. Esto está basado en lo que va a ser el buen gobierno, en los 4 pilares que están, y yo invito a leer el plan de gobierno de acción de Uniendo Fuerzas, que son 4 pilares que hablan de un buen gobierno, de un Estado de Derecho, de una economía competitiva que genera empleo y del combate a la pobreza, porque realmente de lo que se ha identificado en este proceso analítico que fue la creación del plan de gobierno, que fue un proceso introspectivo del país, donde el presidente Cortizo con su equipo analizó la situación del país y se dio cuenta de algo fundamental. Primero, tenemos una década perdida. No hemos avanzado en muchos temas que eran fundamentales para el desarrollo, no solo para el crecimiento económico, para el desarrollo sostenible del país. Pero segundo, tenemos 5 Panamás, me explico, donde tenemos un Panamá moderno, que se diferencia y que vendemos al mundo y que puede generar empleo, pero también tenemos un Panamá de la clase media, que ha sido muy golpeada y que necesita oportunidades de desarrollar en las pequeñas empresas. Pero también tenemos un Panamá de los barrios, ese Panamá que vive en la inseguridad, que tiene que salir a trabajar, que no tiene movilidad, transporte público deficiente. Pero también tenemos un Panamá agrícola, que fue en que se enfocó el gabinete, donde tenemos que desarrollar la parte de la agricultura para asegurar la seguridad alimentaria, y luego un Panamá de las comarcas, ¿me explico? Que viven, ese es otro Panamá distinto. Y luego una estrella que es la educación, que es la base fundamental para arreglar todos estos problemas. En base a eso se va a desarrollar toda la gestión de gobierno, y parte de eso inició con el primer gabinete que se desarrolló en Divisa el martes. Bueno, hay que tomar en cuenta que esta nueva ley debe de incluir ciertas transformaciones para poder entender cuál va a ser la forma o cuál va a ser la innovación o dónde están estas diferencias en las contrataciones. Bueno, ¿qué es lo que va a ser distinto basados en la legislación? ¿Qué se hizo con la ley de contrataciones públicas? En la administración que terminó en el 2009, me explico, se hicieron 2 transformaciones fundamentales, lo que fue del 2004 al 2009,
Primero, la creación de la ley de contrataciones públicas que se tenía en esa época era una ley moderna, una ley que garantizaba o trataba de garantizar la transparencia, y se realizó, por ejemplo, el portal Panamá Compras, que en ese momento era un ejemplo. Luego vino el siguiente gobierno y se comenzaron a modificar los artículos de la ley y realmente hubieron asimetrías, hubieron temas que llevaron a otras cosas. Hay preferencias, me explico. Entonces, hay filtraciones de información para las empresas que van a hacer. Básicamente, ¿qué se ha hecho? Dentro de un análisis se retrotrajo a la ley que había en el 2009, me explico, se quitó todo lo que se agregó como figuras, como esta ley de evaluación separaba, que garantizaba mucha discrecionalidad de los funcionarios de la manera de hacer los pliegos. Se quitó todo eso, se volvió al 2009 y se le han agregado elementos nuevos que vayan hacia la digitalización, hacia la transparencia, hacia la no discrecionalidad de los funcionarios. Y te pongo varios ejemplos. El primer ejemplo es, por ejemplo, ya no se van a poder, en las licitaciones, que son la mayoría de ciertos montos, elegir las juntas evaluadoras dentro de las instituciones. Entonces, ¿dónde van a ser, por ejemplo? Las juntas evaluadoras va a haber un banco, una base de datos de evaluadores, dependiendo de los temas, y aleatoriamente el sistema va a escoger quiénes van a evaluar las propuestas. O sea, no va a haber una discrecionalidad de que yo, como funcionario, elijo quién va a evaluar la propuesta. Juan Antonio, ¿cómo se va a evitar que se filtren datos sumamente importantes y esenciales para los contratistas al momento de hacer sus propuestas? Bueno, ojo, eso es un tema fundamental de política pública. La ley de contrataciones realmente entra desde que el acto inicia su proceso para la contratación. Hay un acto previo que se tiene que garantizar con transparencia, es la planificación. Se está creando un instituto de planificación porque es importante saber cada vez que se hace una mega obra, una obra pequeña o una obra grande, de dónde vienen los pliegos. ¿Quién determinó los alcances? ¿Y quién determinó la manera en que se eligen los contratistas? Para compras pequeñas y recurrentes, para eso hay los convenios marcos que hay que fortalecerlos. Lo que tú estás comprando todos los días, tú no tienes que comprarlo distinto cada vez que lo compras, me refiero al proceso. Pero para las obras grandes es importante, uno, ver que estén debidamente planificadas, dos, que estén financieramente bien programadas, y tres, que estén supervisadas y que los alcances de esa obra y sobre todo los factores de elección sean internacionalmente competitivos en el caso de que sean licitaciones grandes. Pero, a ver, vamos a hacer la pausa porque me la están pidiendo y al regresar podemos entrar un poquito más al detalle y entender, además, qué otras leyes pueden complementar esta situación y cómo realmente se garantiza a todas las empresas del mundo que van a haber reglas claras. Eso es lo que me gustaría saber. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, hemos hablado ya del marco legal que reviste esta situación de las contrataciones públicas. Algunos detalles habría que afinarlos ahorita en la conversación. Sin embargo, yo quiero entender cómo van a estar seguras, por ejemplo, las empresas norteamericanas que se han quejado a lo largo de los años que no se puede participar en las licitaciones porque siempre, o bueno, no siempre, porque ellos no pueden dar coima y esa ley antisoborno que tienen realmente los amarra. Y no hay que ser muy sabio como para darse cuenta que eso no está pasando cuando vemos que ninguna de las licitaciones se la pueden llevar los gringos. Y, o sea, no es que quiero que se las den o no, pero habla de la forma en cómo se están llevando a cabo las licitaciones. Mira, y no solo son los americanos, pueden ser los alemanes, o los pueden suizos, ser los suizos o los holandeses. O sea, ¿qué garantiza? Pero mire, precisamente eso? Cuando se habla de la década perdida y de los 10 años y se hace este plan de buen gobierno, cuando se habla de buen gobierno, de Estado de Derecho y del combate a la pobreza y la economía competitiva que genera empleo, se refiere a eso. El tema de las contrataciones públicas tiene dos factores fundamentales. Uno es la ley, que garantiza el proceso y la metodología. El otro es la digitalización a través del portal de Panamá Compra, que lo hace transparente, expedito, que lo hace, que le quita la discrecionalidad a través de un sistema. Sí. Pero además
Lo importante es lo que viene antes y lo que viene después. Todo esto está en las 125 acciones del plan. Sí. ¿Qué viene antes? Mire, planificación está dentro de las 125 acciones. Como hemos dejado de planificar, pocos pensamos en qué es la planificación. Nosotros no podemos comprar lo que alguien nos viene a vender. Ahí comienza, es una base fundamental. El Estado tiene que comprar lo que necesita para generar economía competitiva, que genera empleo y para combatir la pobreza. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Usted ha visto los aeropuertos que tenemos donde no aterriza un avión? Sí, varios. ¿Por qué los hicimos? ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuál fue la planificación? Explíqueme, ¿no nos pudimos gastar esa plata en algo mejor que combatiera la pobreza o que generara empleo? Que, por ejemplo, ¿qué van a hacer con esas cosas? Entonces, me voy a desviar tantito del tema. Sí, pero le termino el concepto entonces. Precisamente el problema de la competitividad de las empresas y la corrupción es que compramos cosas que alguien nos vende y no planificamos para decidir qué necesitamos. Entiendo. Entonces, por ahí comienza todo. Después, usted tiene que explicar de dónde salen los pliegos, cómo llegó a esa conclusión, cómo los construyó, y ahí entra, una vez decidido qué va a comprar, entra en un proceso de planificación estructurado con reglas claras y transparentes. Pero ¿eso qué evita que una empresa no dé coima para ganarse el proyecto? Mire, la corrupción nunca la va a poder evitar, pero se combate con la transparencia. Cuando usted tiene que rendir cuentas y tiene que explicar de dónde salen las cosas, eso es más eficiente que meter a la gente después a la cárcel. Porque después de la leche derramada ya se perdió el dinero o no se recupera del todo. Bien. Entonces, lo que tenemos que iniciar, y eso es planificación, un sistema y modelo de contrataciones públicas que garantice la transparencia y las reglas del juego claras, y entonces viene lo que sigue. Las obras supervisadas, con vigilancia, para que las cosas se hagan debidamente y sobre todo se cuiden los recursos del Estado, porque al final esto es plata de los impuestos que todos pagamos. Yo entiendo. Ahora, en esto se ha dicho que se va a descalificar de la participación empresas que han tenido asuntos legales. Yo quiero entender esta parte un poquito mejor. ¿Son empresas que ya han sido condenadas o simplemente que están pasando por un proceso legal? Mire, esa es una buena pregunta. Obviamente, ahí existen dos factores que hay que entenderlos y clarificarlos. Primero que todo, las empresas, como empresas, no cometen delitos. Los que cometen delitos son los funcionarios o las personas que trabajan para esas empresas. La figura jurídica de la empresa no es la que... Y lo hemos visto en grandes... Si uno se mete al internet, ¿qué empresa grande, banco grande, comercializadora grande, empresa de aviación no ha tenido en algún caso un acto de corrupción por medio de uno de los funcionarios? Por eso es la pregunta. Lo que sí es importante es que se sancione por medio de multas a las empresas cuyos funcionarios cometan este tipo de irregularidades y los funcionarios además que paguen por los delitos que cometieron. ¿Y quién debería de sancionarlos? La ley de contrataciones públicas precisamente ve ese tema, pero hay que entender Pero entonces sí van a poder participar No, por supuesto, mira, ya hay una metodología internacional, lo que pasa es que aquí en Panamá no se aplicaba, sobre empresas sancionadas. Por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, todas las multilaterales tienen procesos de sanción y de multas a las empresas que cometen estos delitos o estas irregularidades. En el caso de Estados Unidos, usted ve multas multimillonarias. ¿Y eso sí pueden participar? Bueno, dentro de la ley se va a prever las sanciones de los tiempos respectivos de acuerdo a la magnitud del acto, porque también hay que entender que no todos los actos son iguales. Entonces, sí hay un proceso de sanción. Sin embargo, también hay que entender que los acuerdos, por ejemplo, de delación que se hacen con la Fiscalía, llevan elementos que tienen que ver con las empresas. Entonces, hay un balance. Usted, ¿qué es lo que le interesa realmente? Conocer la verdad, conocer lo que pasó. Por ejemplo, Juan Antonio, perdona que lo interrumpa, pero por ejemplo, hay una sanción que ya se ha puesto a Odebrecht. ¿Ellos pueden volver a licitar? Bueno, ¿qué pasa? El Ministerio Público hace acuerdos de delación. Ya está hecho ahí. Y dentro de esos acuerdos de delación, que el Ministerio Público no es el órgano ejecutivo, estamos claros. Dentro de esos acuerdos de delación, establecido en la ley, por saber la verdad, el ministerio acuerda temas que tienen que ver con la continuidad de la empresa o no. Y eso es un tema que está... La empresa va a quedar, lo único que, como yo no sé si yo entendí bien,
que no se iba a permitir la participación de empresas que tuvieran algún asunto legal, como sé que ellos ya tienen un asunto legal en todo el mundo, prácticamente. Y no me refiero a Odebrecht solamente, vamos a hablar FCC, la que quieras. O sea, ellos sí pueden entrar o por haber tenido algún señalamiento o estar dentro de un proceso legal que aún no culmina. Vamos a poner que aún no culmina, les da chance de participar. Lo primero que quiero que quede muy firme es que sí, la ley va a contemplar sanciones y va a contemplar inhabilitaciones. ¿Me explico? No solo a los grandes, a los pequeños que, por ejemplo, no cumplan. ¿Me explico? A los pequeños que hagan una oferta y después no honren la oferta que hicieron al Estado. Tienes que estar que también cobrando es un la acto fianza. de corrupción. Bueno, para eso. Sí, la respuesta es que la ley prevé sanciones. Obviamente hay un principio jurídico que las leyes no se pueden hacer retroactivas a menos que tengan que ver con temas sociales. Aquí lo importante es saber lo que pasó, saber la verdad, sancionar a los involucrados penalmente, a las personas naturales y establecer reglas y políticas claras para que las empresas funcionen con transparencia y sepan que si uno de sus miembros comete un delito o una irregularidad, van a ser sancionarios. No solo en tiempo de inhabilitación, sino también en multas que sean ejemplares. Eso no le corresponde ya, la investigación no le corresponde al Ejecutivo, a menos que se haga una investigación interna, nada más para, es una administrativa, nada más. Sin embargo, lo otro le corresponde al Ministerio Público, pero esa sanción vendría impuesta del Ejecutivo, porque me imagino que es pecuniaria. Sí. ¿Verdad? Y de inhabilitación, no sé. Me dijeron que esto es una copia de la ley de Estados Unidos. Bueno, una adaptación. No, obviamente se integran algunos modelos, pero también están los modelos por los cuales se sancionan a través de las multilaterales las empresas, porque hay que imaginarse el mundo. Entonces, una empresa muy grande, que puede ser americana, porque hay empresas americanas ahora en la internet. La cadena de supermercados más grande del mundo ha tenido acusaciones en México, y eso no quiere decir que no pueda participar. Entonces, hay que tener cuidado porque tampoco podemos limitar la competencia a través de algo que pasó en Tanzania, probablemente con algún gerente de una empresa. Pero lo importante me imagino que es que el proceso que se dirima o que se haga o que se licite tenga las características de ser uno transparente y que en este momento es así. Ahora, yo creo que o el público sí está esperando ver por lo menos una discrecionalidad de parte del gobierno en a quién invita o quiénes participan en esto y quién no. Una segunda pausa. Regresamos enseguida. No nos tardamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, dejando atrás ya todos estos temas de contrataciones, y la verdad es que me hubiera gustado hacer más preguntas sobre esto. Las finanzas públicas se han encontrado en una situación un poco difícil. En resumidas cuentas, ¿ya tienen claras las cifras? Mire, estamos todavía en ese análisis. Lo importante es que lo que se llama la cuenta del balance fiscal. O sea, si usted ve todo lo que ingresa tributariamente al Estado y no tributario contra los gastos, desde el mes de abril está dando en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente el ahorro fiscal es lo que queda de todos los ingresos, todos los gastos corrientes, los salarios, la luz, y lo que queda se llama el ahorro corriente del Estado, que se utiliza entonces para pagar inversiones, pagar la deuda y los programas de inversión. Esto debe ser así. Sin embargo, desde abril está dando en negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que está ingresando menos de lo que se gasta. Eso es una realidad que se tiene que enfrentar y que va a requerir lo que siempre se requiere, gastar menos, ser más racional en el gasto y mejorar los ingresos. ¿Pedirán un préstamo para los gastos inmediatos? Mire, es muy probable que se necesite, porque es igual que usted, si al final del mes su salario no corresponde a lo que gasta, usted tiene que usar la tarjeta de crédito. Pero también tiene que tomar las medidas para corregir esa situación, que se corrige de dos maneras: incentivando la economía para que mejore y para captar más impuestos y los ingresos mejoren,
y reduciendo los gastos. En este caso se necesitan ambas. Se necesita racionalizar los gastos. Este gasto excesivo que había en alquileres de carro, en viajes. Ya el presidente Cortizo dijo que los viajes se tienen que bajar al 50%. O sea, se tienen que comenzar a administrar mejor los recursos del Estado. Señor Ducre, también el turismo es una gran fuente de ingresos. Y la más para rápida el país. también. ¿Cuáles son los planes inmediatos que se tienen respecto a esto? Mire, lo primero ya se tomó, la creación del gabinete turístico que integra los esfuerzos de las entidades que tienen que ver con el sector. Se va a hacer un plan para promocionar turísticamente el país. Se va a reactivar, mire, aquí hay un fondo del manejo del turismo que se le llama fondo, pero nunca se le metió un centavo. Ya tenía 20 millones. Exacto, pero nunca ha funcionado. Al final no hubo ninguna acción para mejorar el turismo. Entonces, el centro de Amador, que es un centro de atracción de turismo, se atrasó 4 años en su construcción. Porque estaban investigando la obra. Exacto, pero a lo que me refiero es que tiene que haber... ¿Qué pasa? Es la improvisación, el no tener un plan, pero el no tener fechas. El plan, o sea, ¿cuándo arrancaría ese plan? Por supuesto, y sobre todo, Adelita, darle seguimiento. Por eso se crea la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento, porque hay que ponerle fecha de cumpleaños a las cosas para comenzar a funcionar. Mire, las herramientas para activar el turismo, que es una de las herramientas para activar rápidamente, están aquí. Hay que ponerse a trabajar, ya se está integrando en ese sentido y tenemos que comenzar en ese camino. ¿Y cuándo podemos empezar a ver resultados en ese sentido? Mire, lastimosamente aquí vamos a tener un periodo de estabilización porque tenemos un problema con las finanzas públicas. Sin embargo, ya se siente el optimismo en la banca internacional. Solamente el cambio de tener nuevas autoridades está comenzando a incentivar y atraer inversores. Porque hay una cosa importante que se debe entender, Adelita. La economía no crece cuando el gobierno contrata más gente. La economía no crece cuando pedimos más plata. La economía crece a través de la inversión, nacional o extranjera, y eso es lo que tenemos que incentivar para que crezca. ¿Qué va a haber en ese viaje a Estados Unidos? Bueno, ¿eso fue una invitación del gobierno norteamericano? Bueno, el viaje a Estados Unidos va precisamente a ver el tema de los financiamientos, a conversar sobre el Estado. Acabamos de entrar en una lista gris del Gafi. Me explico, el presidente está actuando proactivamente para darle la seguridad al mundo de que Panamá hace las cosas bien. Para eso está creando una unidad para la competitividad. Ese tema a la presidencia, que busca exclusivamente los indicadores y cumplir con los indicadores, pero eso sí, defendiendo los intereses nacionales, también haciéndonos respetar, porque no se trata de cumplir todo lo que viene de afuera, pero cumplir con lo que sabemos que se necesita cumplir de manera seria. ¿Y eso va a ser parte de materia de conversación en la reunión? Él tiene ya una agenda de conversaciones con los entes financieros, porque también es importante ver cómo el mundo nos mira. Cómo nos miran los que financian, cómo nos miran los tenedores de bonos. ¿Me explico? Obviamente, y también es parte de la promoción. ¿Y hay una agenda ya lista? Por supuesto, la agenda se está elaborando, van a haber reuniones en Nueva York, van a haber reuniones, y ahorita mismo es consultivo. Nosotros estamos, recuerden que tenemos, esta es la primera semana de gobierno, pero es importante avanzar en el diagnóstico nacional y sobre todo determinar cómo nos ven desde afuera, porque el Panamá no vive aislada del mundo. Vivimos en un mundo globalizado y es importante eso, el mandar la seguridad de que se van a hacer las cosas bien, de que se hacen las cosas de acuerdo a las reglas del mundo globalizado, es un factor importante para que se atraiga la inversión. Y van a haber, obviamente, reuniones bilaterales, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, ¿cuál va a ser la dinámica? Es decir, ¿cuáles son los temas que se pueden discutir, por ejemplo, con la Casa Blanca? No, esta reunión no es con gobierno, no es de gobierno a gobierno, es una reunión que tiene que ver más que todo con... ¿Pero no va a ir a ver a Trump? ¿Ah? ¿Pero va a ir a ver a Trump, el señor presidente? No, esta reunión no, por ahora no está establecido en la agenda. Es reunión con financistas, con organizaciones internacionales que nos dictan cómo nos las ven. Pautas financieras. Exacto. Nos dictan las pautas, pero también son los que compran los bonos. Vivimos en un mundo global. Entiendo. Entonces, si nosotros necesitamos financiar las cosas que necesitamos para desarrollar el país, es importante saber qué piensan de nosotros y sobre todo mandar el mensaje al mundo
de que las cosas se van a hacer bien. Ya, bueno, ese es uno de los primeros viajes que va a hacer el señor presidente y la idea también, eso ha sido parte de su campaña, en decir que iba a limpiar el nombre de Panamá. ¿Cuáles serían los resultados inmediatos de ese viaje, por ejemplo? Bueno, el primero es el mensaje al mundo, de que vamos a hacer las cosas bien, alineados, con respeto, me explico, defendiendo los intereses nacionales. Temas como, por ejemplo, incentivar al sector agrícola no significa incumplir un tratado de libre comercio. Mejorar la productividad agrícola no significa que estamos actuando en contra de las importaciones y que tenemos que respetar los intereses nacionales, pero también dando las reglas claras. Así como tú hablabas de que es importante que las empresas americanas vengan y puedan competir en Panamá, dar esos mensajes de que se está cambiando la ley de contrataciones públicas, se va a hacer una ley de participación público-privada para transparentar la manera en que los privados pueden actuar en conjunto con el gobierno para desarrollar inversiones importantes para el país. Todo esto es parte de esa agenda y todo esto es parte de lo que el presidente transmite como mensaje cuando tiene este tipo de reuniones. Muchísimas gracias, señor Juan Antonio. Es un honor tenerlo y espero que tengamos muy buen trabajo. Les deseo mucha suerte. Esperamos que el país salga adelante de las situaciones en que está viviendo, especialmente que podamos iniciar por lo principal, el desarrollo para todos, ¿no? Y el combate a la pobreza. Por eso el desarrollo para todos es eso. Listo. Y es tratar de lograr un país más próspero en todo sentido, en educación, en salud, en economía, en todas estas cosas. Por favor, le voy a rogar que no pierda la costumbre de acudir a los medios y es la forma más efectiva de un gobierno para dar a conocer todo lo que está haciendo y le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de venir al Polígrafo. No, ante todo, gracias Adelita y realmente la política de esta nueva gestión es precisamente comunicar, no hacer propaganda, comunicar, porque al final tenemos la dicotomía de generar una economía competitiva ante el mundo, pero también atacar la quinta frontera que cada vez abre más la brecha y son dos trabajos que se tienen que hacer en paralelo en conjunto con un buen gobierno. Gracias, don Juan Antonio. Gracias a usted por estar en sintonía, siempre agradecida de su preferencia. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.